Buenas noches, catequistas. Nos Buenas volvemos noches. a encontrar después de una semanita de vacación, así bien rico, bien, un poco no. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestra oración, la cual la vamos a tomar del libro, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como somos hijos de Dios, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, Cates. Iniciamos esta octava clase, si mal no recuerdo. Sí, octava clase. Seguimos con las grandes etapas de la historia de la salvación. Entramos ahora al tiempo de Cristo, estábamos en el tiempo del pueblo de Israel, entramos ahora al tiempo de Cristo y veremos al Dios con nosotros, es decir, el momento de la plenitud de la revelación, que sigue siendo parte de nuestra historia de la salvación, desde luego, pero ahora de un modo muy, muy excelente, porque vamos a ver directamente la palabra de Dios, o sea, las mismísimas palabras de Cristo, que son las mismísimas palabras de Dios. Todavía en los demás libros, bueno, en toda la parte anterior, pues sí, era la palabra de Dios, desde luego, pero de una otra manera que nos llegaba a través de otros hombres, líderes, profetas, reyes, sabios, hombres de Dios, hombres de fe, hombres que de una u otra manera se entregaban plenamente al amor de Dios, pero en esta parte, concretamente en la clase de hoy, platicaremos de la mismísima palabra de Dios. Por eso es que los evangelios, cuando los leemos, terminamos diciendo ya no solamente palabra de Dios, sino decimos palabra del Señor, para recordar que son las mismísimas palabras de parte de Dios. Bueno, antes de ir hacia el tema, a ver, un segundo, por favor. Perdón, Jorgito, estoy en clase, buenas noches. Te marco en un ratito, ¿vale? Gracias. Bien, la música que les puse al inicio, quienes estuvieron desde que abrí la plataforma, es de otra obra de teatro que habla de la vida de Jesús, bueno, de los últimos días de Jesús. Es una obra de teatro un poquito irreverente, pero es muy interesante escuchar las canciones. Se las puse en español y si se fijaron, es música hecha con textos bíblicos. Entonces, es muy interesante lo que vamos viendo en el arte, y les he querido ir poniendo distintas manifestaciones del arte en torno a la Sagrada Escritura, en torno a Dios, que a lo mejor, como les digo, ¿no? A lo mejor se trata de una obra un poquito irreverente, se llama Godspell, o en traducción el Evangelio, y creo que en México le pusieron La Pandilla, o algo así, La Pandilla, el grupo, una cosa de esas. Y sí es un poquito irreverente, bueno, porque pone a un Jesús muy, no sé cómo definirlo, ¿no? Muy, muy moderno, por un lado, y por otro lado, muy, juguetón, e incluso usa una camisa de Superman. Entonces es un poquito rara la obra, pero es también muy bonita como arte, tomándola en cuenta como arte, es también muy bella, una visión muy sui generis de Jesús, y lo interesante es que está hecha esta obra con textos bíblicos,
textos bíblicos representados en escena. Y eso la hace una obra muy interesante. Igual, como les comentaba la clase pasada con Jesucristo Superestrella, no es una obra para evangelizar, no es un material de evangelización, es un material artístico que vale la pena a lo mejor a quienes les gustan los musicales, a quienes les gustan estos aspectos artísticos, tenerla en su colección, escucharla de vez en cuando. Ya cuando tienes una fe un poquito más madura, a lo mejor hasta puedes retomarla en algunos aspectos hasta para tu oración, pero no es para evangelizar, cuidado, no me tome ni Jesucristo Superestrella ni esta obra para dar catequesis o para dar una clase tal cual. Yo se las he puesto solamente para abrir la sesión y para también presentarles distintas manifestaciones artísticas en torno a las Sagradas Escrituras y en torno a nuestra fe. Muy bien, la clase de hoy, entramos a la clase de hoy. En esta clase vamos a hablar de la plenitud de la revelación. Por lo tanto, miraremos, va a ser una clase densa en conocimiento, así que prepárense. Obviamente les voy a mandar todos los materiales de estudio, bueno, les voy a mandar la presentación, obviamente quedará grabada la clase en video y la subiré a YouTube. Déjenme asegurarme que sí se está grabando. A ver, díganme, ¿sí ven que está grabando o no? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Y les voy a mandar algunas lecturas para profundizar. Son lecturas abundantes, ahí váyanselas leyendo poco a poquito. Son lecturas abundantes porque el tema es abundante. Si es difícil hablar de los evangelios en 5 clases que dura el curso de verano, más difícil hablar de esta temática en tan solo 1 hora y media más o menos. Entonces sí se complica mucho. Entonces voy a tratar de resumir lo más que pueda y por eso les digo que es una clase densa, hay mucha información y obviamente pues hay que entender que es una información muy valiosa que tenemos que ir digiriendo poco a poco. Por eso no se angustien si ahorita de repente piensan, ay, es que Alfonso nos está haciendo sufrir. Nada más tantito, pero por eso les voy a mandar lecturas adicionales para que ustedes vayan profundizando en el tema poco a poquito. Ahorita hagan de cuenta que ahorita lo que es una presentación general del tema, nada más, como para que nos demos una idea general de lo que abarcan los evangelios, de lo que es Jesús y su época, cómo es ese proceso de Jesús a los evangelios. Vamos a hablar un poquito de la cuestión sinóptica. Recuerden que hay 4 evangelios, de los cuales 3 se conocen como evangelios sinópticos. Vamos a ver por qué y cómo se formaron. Y el 4º evangelio, que es el evangelio según San Juan. Y vamos a hablar de Jesús como la palabra del Señor. Estos serán los grandes temas de los que trataremos hoy. Trataré de irme breve, rápido, sustancioso, con mucha información, eso sí, va a ser clase densa, pero les enviaré materiales para que poco a poco vayan digiriendo todo lo que les voy a presentar apenas hoy. Va a ser eso, una presentación el día de hoy. Muy bien, no se les olvide irse anotando, ir tomando lista en el chat de aquí de Zoom, del Zoom, para que no se nos pase. ¿Sale pues? Bueno, pues comenzamos. Y entramos directamente a los evangelios. ¿Qué es un evangelio? ¿Qué son los evangelios concretamente? Pues bien, si intentamos preguntárselo a un chico del catecismo o a un cristiano adulto cualquiera, vamos a decirlo así, un cristiano de a pie, puede que también un cristiano no practicante lo pueda responder. Una primera respuesta sería la vida de Jesús. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es un evangelio? La vida de Jesús. Un libro que nos presenta la vida de Jesús. Es una buena respuesta de primera instancia, pero no es correcta en su totalidad. Como primer acercamiento, sí, está bien decir que es la vida de Jesús, pero cuidado, no nos podemos quedar por eso. Hoy vamos a hablar un poquito más a profundidad de qué son los evangelios, porque no es solamente la vida de Jesús, vamos, ni siquiera es una biografía de Jesús,
una vida en el sentido estricto de la palabra, de lo que hoy es una biografía, con datos muy concretos, históricos y todos comprobables. Aquí vamos a ver por qué. Pero si insistimos un poco, no sería difícil obtener otra respuesta. Los evangelios no son solamente la vida de Jesús, sino también nuestra vida, la experiencia que también nosotros debemos vivir. De ahí que, por ejemplo, Francisco de Asís, al fundar a la orden franciscana, la orden de frailes menores, como él llamó a sus hermanos, la orden de frailes menores, cuando le preguntaron, ¿y cuál es la regla de esta orden? Porque toda orden tiene que tener un libro de constituciones. Cuando le preguntaron a Francisco, ¿cuál es la regla de esta congregación? Él respondió, la regla es muy simple, vivir el evangelio. El evangelio es la regla. ¿Por qué? Porque el evangelio es vida. Porque el evangelio se tiene que vivir. Fue la respuesta de San Francisco de Asís. Y claro, no nos podemos quedar solamente en la vida de Jesús o en una experiencia personal de fe. El evangelio es mucho más allá. Dicho en palabras muy simples, ¿qué es un evangelio? La colección de los dichos y hechos de Jesús que nos transmiten, completan y planifican, por así decirlo, la revelación de Dios. Hechos y dichos de Jesús que completan y planifican la revelación divina. Es, en pocas palabras, la plenitud de la revelación en sí misma. Esos son los evangelios. Porque más que estar buscando datos de la vida de Jesús, pues no, porque en realidad no hay muchos datos de la vida de Jesús. De hecho, solo 2 evangelios tocan algunos aspectos de la infancia. Ninguno de los evangelios nos hablan de lo que nosotros conocemos como la vida oculta de Jesús, y tampoco ninguno de los evangelios, y de ello da testimonio San Juan al final de su evangelio, ninguno de los evangelios agotan todo lo que enseñó, dijo e hizo Jesús mientras estuvo con nosotros. Porque bien dice Juan al final de su evangelio, si pusiéramos todo por escrito, ningún libro de todo el mundo bastaría, no todos los libros del mundo, no todos los libros del mundo bastarían para anotar todo lo que hizo y dijo Jesús, porque debió haber sido ese tiempo de vida pública de Jesús, debe haber sido riquísimo e impresionante. Yo creo que todo lo que hacía, todo lo que decía, tenía un sentido revelativo y un sentido de plenitud. ¿Qué hacen los evangelistas? Tomar lo fundamental, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿qué son los evangelios? Concretamente, son los dichos y hechos de Jesús que completan y planifican la revelación divina. Claro, al leer los evangelios tenemos algunas tentaciones. Quedarnos en las dimensiones, decir, ¿es la vida de Jesús o es la experiencia cristiana de los que vivieron con Jesús? Ojo, corremos el riesgo de decir que los evangelios es la vida de Jesús, o peor todavía, la experiencia cristiana de los que vivieron con Jesús. Porque hay autores, hay teólogos, sobre todo del siglo XIX y principios del siglo XX, que llegaron a afirmar que los evangelios no nos presentaban datos históricos, sino una experiencia apostólica de haber vivido con Jesús. Entonces, no caigamos en estas tentaciones de decir que el evangelio es la vida de Jesús o que el evangelio es una experiencia cristiana de los que vivieron con Jesús. De ninguna manera es ninguna de las dos cosas. O bien, caer en 2 tipos de actitudes: preocuparnos por la historicidad de los evangelios, queriendo encontrar en los evangelios absolutamente puros datos históricos, perfectamente narrados y perfectamente sustentados. De los 4 evangelios, me atrevería a decir que solo uno presenta datos históricos en orden y con objetividad, que es el evangelio según San Lucas. Pero aún este evangelio tendrá algunos bemoles.
Entonces, no se trata de buscar historia, así tal cual, historia en el sentido estricto y actual de la palabra. Fechas, lugares, situaciones, ambientes y todo lo que estudiamos en la historia. No, no lo vamos a encontrar. Y tampoco vamos a encontrar en los evangelios una proyección de las experiencias del creyente y sobre todo de los creyentes de las primeras comunidades cristianas. Tampoco. ¿Qué vamos a encontrar entonces en los evangelios? El mensaje revelado, la plenitud de la revelación. Es decir, el Dios que se ha venido revelando en la historia de la humanidad y que ha llegado el momento de liberar a la humanidad de su propia esclavitud y lo va a liberar a través del mensaje salvífico hecho carne, de la palabra de Dios hecha carne. Por eso tenemos que tener clara cuál es la concepción eclesial de los evangelios. Y de entrada, pues te voy a recomendar dos primeros documentos. El documento llamado Santa Ecclesia, la Santa Iglesia de la Pontificia Comisión Bíblica, lo puedes encontrar en la página del Vaticano. Ya vi que en la clase del profe Beto les mandaron la liga para entrar a la página del Vaticano. Allí buscas en la Curia Romana, en la sección de la Curia Romana, buscas la Pontificia Comisión Bíblica y vas a encontrar el documento Santa Ecclesia. Ajá. Es interesante que lo leamos. Y hay que leer, hay que tener también bien leidito, bien claro, la Dei Verbum, que es la constitución doctrinal, constitución conciliar doctrinal, Dei Verbum, sobre la divina revelación del Concilio Vaticano II. Lo tenemos en los documentos del Concilio Vaticano II. Si no tienen los documentos en físico, también en la página del Vaticano, en la sección que dice textos fundamentales, ahí encuentran este documento, la Dei Verbum. La elección del título Evangelios de todos y solo estos 4 en el canon. Esto es bien interesante. No hay más evangelios que los 4 evangelios canónicos. Los demás los vamos a conocer como evangelios apócrifos y de eso ya hablé en la clase anterior, o di algunas ideas sobre estos textos apócrifos. Y por lo tanto, su lectura tiene que darse en el contexto eucarístico. ¿Por qué en el contexto eucarístico? Porque de otra manera en los evangelios encontramos signos litúrgicos que se equiparan a un encuentro con el Señor vivo. Por ejemplo, la procesión, la incensación, el beso en el altar, el beso de la paz, las aclamaciones, las decoraciones del evangelio, del ambón, etcétera. Todo ello nos imbuye de la persona de Cristo y nos dirige directamente a la persona de Cristo que se expresa en los evangelios. Por eso tenemos que aprender también a dar una lectura de los evangelios en el contexto eucarístico. La exégesis de los evangelios, es decir, la explicación actualizada que podemos dar de los evangelios, está por encima de los límites ligados a la cultura del tiempo. Pretende ser literal y auténticamente espiritual. Por lo tanto, no tenemos que inventar. Esto es algo bien importante. No tenemos que hacer que la escritura diga lo que yo creo que dice. Tenemos que explicar de los evangelios, transmitir de los evangelios lo que los evangelios verdaderamente dicen. Para ello, evidentemente, tengo que acudir al magisterio de la iglesia. Ay, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Porque tú solo, yo solo, no hacemos magisterio. Tú solo y yo solo podemos hacer una interpretación personal del texto que se aplica solamente a nosotros, a nadie más. Si quiero hacer una interpretación que aplique a todos los demás, que aplique a 2, 3 personas o a muchas más, o a toda la iglesia, ahí sí tengo que acudir al magisterio de la iglesia. Este exégesis, por encima de los límites ligados a la cultura del tiempo, que pretende ser liberal y auténticamente espiritual, se prolonga en la Lectio Divina. De hecho, las 2 últimas clases de este curso
hablaré y practicaremos la lección divina para que la aprendamos y la experimentemos en su totalidad y en su plenitud. También se prolonga en varios métodos de contemplación y meditación y hasta en la revisión de vida y otras formas de nuestros días. Es decir, la lectura de los evangelios no la puedo hacer fríamente sin encontrar en ellos un nexo para mi vida. Cuando yo leo los evangelios, tengo que estar haciendo una revisión de mi propia vida. Si no hago una revisión de mi propia vida, simplemente estoy leyendo un texto literario y no le estoy dando a los evangelios el verdadero valor que tienen. Por eso los evangelios se hacen experiencia concreta en la existencia de los santos, que son evangelio vivido. De ahí la importancia también de que cuando hablamos de los santos, pues no nos quedemos solamente en la imagen de bulto y ya, o en las devociones populares de los santos. Vayamos a la vida de los santos, a leer la vida. Para eso la iglesia nos propone santos, no nos los propone para rezos, no nos los propone para hacer novenas y para llenar nuestra vida de cuanta oración se nos ocurra hacia los santos, porque ni siquiera son oraciones dirigidas a los santos, son oraciones dirigidas a Dios por intercesión de un santo, que es muy distinto. Pero vamos, aquí lo fundamental, el santo no es un puente, no es solamente un puente, no es solamente un intermediario, no es solamente un intercesor. El santo es un ejemplo de vida, es un evangelio hecho vida. Quiero ver cómo se vive el evangelio de la vida de los santos. Desde los santos, desde los primeros santos de nuestra fe, como San Esteban protomártir, como los apóstoles Pedro, Pablo, Juan, Santiago, Mateo, Matías, Bartolomé, Judas Tadeo, Simón, etcétera, todos ellos, María, desde luego, María, el evangelio lo vemos perfectamente incrustado y hecho vida en la vida misma de María. O tu santo de tu devoción, no sé, mis santos de mi devoción son, pienso en San Juan Bautista de la Salle, pienso en mi santo patrono San Alfonso María de Ligorio, en el santo del día en que nací, San Félix de Nola, en el santo del día de mi bautismo que fue San Patricio de Irlanda. Pienso en santos que me agradan muchísimo como San Juan XXIII, San Juan Pablo II, San Pablo VI. Me fascina el próximo a ser beato, el siervo de Dios, Juan Pablo I, etcétera. Tengo muchos santos de mi devoción y de mi gusto. Pero no se quedan solamente en la estampita o en la oración, sino que lo que me fascina de ellos es su vida, es cómo llegaron a plasmar en su vida el evangelio de Cristo. Y desde luego, tienen que ser proclamados en espíritu y en comunidad. De tal manera que los evangelios trasciendan el texto que leemos. Esto también es bien importante. El texto de los evangelios trasciende a nuestra vida. No se puede quedar en una letra muerta. Por eso Jesús también en determinado momento del evangelio dice: y no dejará de cumplirse una sola coma de la ley, refiriéndose a su mensaje, concretamente a su mensaje. ¿Por qué no dejará de cumplirse? Justamente porque el evangelio tiene que ser vida. Jesús no enseñó ninguna teoría. Todo lo que enseñó Jesús es práctica y es práctico, no es una utopía, es algo que se puede vivir y que se tiene que vivir. Por eso, catequistas, al enseñar y al hablar de los evangelios, no nos podemos quedar solamente con el texto evangélico. No le podemos decir a los niños palabra del Señor como si se tratara de cualquier libro de literatura, como si les leyera el cuento de la Caperucita Roja o el cuento de la Cenicienta o de Blancanieves. Perdón, eso creo que ya están prohibidos hoy en día, ¿verdad? Como si les leyera cualquier cuentito, cualquier historietita. No, tiene que ser una lectura que los lleve y que les motive a vivir lo que están escuchando. Eso es fundamental. Bien, digamos así a grandes rasgos, estos son los evangelios.
Pasemos rápidamente, y aquí me iré bien rápido, bien ágil, muchos datos, pero no se preocupen, van en las diapositivas y aparte les enviaré texto para que lean y puedan comprender mejor. Jesús y su tiempo. Es bien importante que entendamos qué pasaba en la época de Jesús para comprender mejor su mensaje y para comprender mejor cómo nosotros podemos hacer vida ese mensaje. Porque curiosamente van a encontrar en el tiempo de Jesús muchas similitudes con nuestro tiempo actual. Primero, hay una influencia del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque la hegemonía política la tiene justamente el Imperio Romano. Roma ha conquistado gran parte del mundo conocido en ese entonces. La gran mayoría de ese mundo conocido forma parte del Imperio Romano y es un imperio muy sui generis. ¿Por qué? Porque no es solamente una organización territorial, tiene toda una organización política muy, muy interesante porque lo único que exige el imperio es tributo económico, lana, tributo económico. ¿A cambio de qué? De protección militar, de paz. Por eso se habla mucho de la Pax Romana. Ser parte del imperio garantizaba paz en la región. El imperio, el ejército de Roma, se comprometía en cierta manera a que por ese tributo que un pueblo pagaba, recibía protección del ejército. Y el imperio daba total libertad a que el pueblo se siguiera autogobernando de acuerdo con sus costumbres, de acuerdo con sus tradiciones, mantuviera su propia religión, su propia cultura, su propio modus vivendi. No imponía nada más, nada más. A veces se habla del Imperio Romano como un imperio como los actuales imperios, ¿no? Que intentan imponer su modo de vida, ¿no? Ahí tenemos Estados Unidos, por ejemplo, que cómo ha destrozado culturas en el mundo, incluso nuestra cultura mexicana, ya tan americanizada, lo vemos en la película Coco, por ejemplo, cómo americanizan y destruyen la fiesta de muertos, qué horror, y así como esas otras tantas cosas, ¿no? Pero en fin, no se trataba de eso, era un imperio que lo único que exigía era un tributo económico para sostener al ejército y sostener desde luego su vida lujuriosa y muy lujosa de los grandes jerarcas del imperio, y a cambio ofrecían y garantizaban seguridad y paz. La cultura, fíjense, hasta eso llegaba esta hegemonía política, ¿no? La cultura, curiosamente, no era romana o no era solamente romana. Se hablaba de una cultura globalizada. Hoy vivimos la época de la globalización, por cierto. Era una cultura globalizada porque la cultura helénica era el conjunto o el resultado de la cultura de Roma, de la cultura del pueblo griego y de la cultura de los pueblos indoárabes. O sea, toda la zona de Arabia y la zona de India, que es hasta donde se extendió el imperio de Alejandro Magno, del que hablábamos la clase anterior. Todo eso, y de hecho la cultura helénica es el resultado de la conquista que hace Alejandro Magno y que que queda bien cimentada con el Imperio Romano, que es, al final de cuentas, el que logra que esta cultura se extienda por todo el imperio y más allá del imperio, además, más allá del imperio. Por lo tanto, encontraremos que en estos pueblos, aunque se respetaba su política, se respetaba su religión y su cultura, ya había una lengua que se hablaba prácticamente en todo ese mundo, que era la lengua griega. Quienes han visto La Pasión de Cristo de Mel Gibson, esta película se precia de ser muy adecuada históricamente, muy, muy exacta, y tiene un error histórico fatal. En la época de Jesús, el pueblo llano no hablaba latín, como lo presenta la película. El pueblo llano, Jesús mismo, incluso sus apóstoles, hablaban griego. Lo hablaban, digamos, para comunicarse
con otros pueblos, con los paganos, con quienes comerciaban y todo eso. Sí, Jesús en su predicación usaba prácticamente el arameo, algunas veces el hebreo, principalmente el arameo, pero Jesús hablaba griego, sus apóstoles hablaban griego, los evangelios se escribieron en griego porque era la lengua común, así como ahorita la lengua hegemónica es el inglés. Quien no sabe inglés, pues se pierde de muchas cosas en el mundo, ¿sí? Se pierde de esa conectividad con el mundo. Pues así era en la época romana. El latín era más bien la lengua de la política, de la lengua administrativa, la lengua de los juicios. Ahí sí, cuando Jesús habla con Pilato, perdón, no es Pilatos, es Pilato, perdón, Pilato, habló en latín, porque era un juicio, estaba en el tribunal. Entonces sí, ahí muy probablemente Jesús habló en latín con Pilato. Y obviamente en esta hegemonía política del Imperio Romano, el imperio se dividía en provincias y cada provincia tenía un representante del César. A ese representante le llamaban los procuradores, el procurador romano, que en la época de Jesús, bueno, cuando Jesús nace, el mismo Lucas, San Lucas, nos refiere a Quirino como el procurador de Palestina. Y cuando Jesús muere, los evangelios nos refieren como procurador a Poncio Pilato. ¿Qué hacía el procurador? Simplemente el procurador garantizaba el cobro de impuestos, o sea, que se realizara el cobro de impuestos y que el ejército cumpliera con su obligación de garantizar la paz y la protección. Por eso también uno de los papeles del ejército era pues acabar con cualquier rebelión que viniera de cualquiera de las provincias. El pueblo de Israel, como vemos al final de esta diapositiva, vivía en constantes revueltas contra el Imperio Romano. Tenemos a los famosos celotes, de los cuales 2 de los discípulos de Jesús pertenecían a la secta de los celotes, o celotas, cualquiera de las dos formas es correcta, celotes, celotas. Simón el Celota, por ejemplo, apóstol de Jesús. Entre estos apóstoles celotas también estaba Judas Iscariote. Por ahí había otro, no recuerdo ahorita exactamente quién, pero pertenecían a este grupo de los que constantemente andaban haciendo revueltas. De hecho, a Jesús a veces se le confunde con Judas el Galileo, que hizo una rebelión un poquito antes de que Jesús comenzara su predicación pública, su vida pública, y también fue crucificado. Entonces, pues también tenemos a este personaje, ¿no? Y evidentemente el ejército, pues una de sus funciones era garantizar la paz en la región. Y si había rebeliones, pues tenía que sofocarlas. Era parte de su trabajo. Y otro aspecto muy degradante para el pueblo de Israel, por cierto, eran los reyes en Palestina. La famosa dinastía herodiana que hunde sus orígenes en la conquista griega. Recordemos la dinastía de los Asmodeos, recordemos Antíoco IV, la guerra de los Macabeos, y después de la guerra de los Macabeos, cuando termina la dinastía de los Asmodeos, surge la dinastía herodiana. 2 reyes que se mencionan en los evangelios son Herodes el Grande y Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el que manda matar a los niños en la matanza de los inocentes, cuando Jesús tendrá unos 2, 3 años de vida, y Herodes Antipas, y además Herodes el Grande, perdón, Herodes el Grande reconstruye el templo de Jerusalén, o más que reconstruirlo, lo remodela y deja un templo hermosísimo. El templo que pisa Jesús es el templo remodelado por Herodes el Grande. Además de construir grandes ciudades, grandes palacios, como por ejemplo la ciudad de Cesarea Marítima, que fue su lugar de residencia, fue la capital de Palestina durante mucho tiempo, la sede del gobierno en Palestina. A Herodes Antipas lo conocemos por ser un rey muy mediocre, muy libertino,
esa zorra a la que se refiere Jesús, y el que manda matar a Juan el Bautista, el que se casa con la esposa de su hermano, con Herodías. En fin, era un rey bastante nefasto. Bueno, eso es más o menos el contexto histórico, digamos, en cuanto a la influencia romana. Otro aspecto son las instituciones en la época de Jesús. Y quiero hablar concretamente, dejar muy claras 5 grandes instituciones. 5 grandes instituciones en la época de Jesús. La institución fundamental, el templo. ¿Por qué el templo? Porque recordemos que para el judío, para los judíos, el templo era el asiento de la gloria de Dios. Era el lugar en donde Dios residía y en donde Dios se hacía presente para el pueblo. Por eso es que el pueblo judío tenía la obligación de acudir al templo al menos una vez al año. Y para los judíos de la diáspora, o sea, los que vivían en el mundo romano, lo tenían que hacer al menos una vez en la vida. Actualmente, los judíos actuales tienen la obligación de ir por lo menos una vez a Jerusalén, a lo que queda del templo, que es lo que se conoce como el Muro de las Lamentaciones, allá en Jerusalén, que es lo único que queda del templo, y eso está en duda, pero bueno, suponemos que así es. Pero vuelvo al templo. El templo era lo que le daba cohesión y unidad al pueblo de Israel. Por eso es que cuando el imperio asirio y el imperio de Babilonia deciden destruir tanto el reino de Israel como el reino de Judea, lo fundamental que atacan y destruyen son sus templos. En el caso del reino de Israel, destruyen el templo de Betel y el templo de, se me fue el otro templo, el templo de Dan, y en el caso del reino de Judá, destruyen el templo de Jerusalén. Y cuando el pueblo de Israel regresa del destierro, lo primero que hacen con el auspicio del emperador Ciro de Persia, es reconstruir el templo. Y por eso es que Herodes el Grande, como una manera de congraciarse con el pueblo, lo remodela y deja un templo precioso. De hecho, la imagen que les puse ahí es una reconstrucción gráfica del templo de Herodes, más o menos de la riqueza del templo de Herodes, que nunca se pudo igualar a la belleza y a la riqueza que se narra de cómo dejó el templo Salomón. Pero bueno, el templo. Y de ahí que también el Imperio Romano, cuando decide arrasar con el pueblo judío, que era un pueblo muy rebelde, allá por el año 70 y posteriormente en el año 132, lo que ataca primero es el templo, destruye el templo para eliminar al pueblo. Entonces, pues el templo era una institución fundamental, era el lugar del encuentro con Dios, era el lugar en donde iban a realizar los sacrificios, el lugar en donde se celebraba la Pascua, el lugar en donde iban a oír a los maestros, a los doctores de la ley, a los grandes sabios. Y era el lugar en donde se reunía el Sanedrín. Ahorita hablaré del Sanedrín. Por otro lado, la segunda institución fundamental era la ley, la Torá. ¿Por qué la ley, o conocida como la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Deuteronomio? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ellos forman el Pentateuco, la Torá. La ley es fundamental porque es lo que marca el ritmo de vida del pueblo judío. Un verdadero judío no tenía otra tarea más que vivir de acuerdo con la ley y cumplir la ley. Y la ley era muy simple, 10 mandamientos, que evidentemente a lo largo del tiempo terminan derivando en 640 leyes, más de 640 leyes, que a veces se volvían un verdadero peso. Cuando Jesús predica, evidentemente entre las cosas que predica es predicar en contra de esa ley opresiva. Y le recuerda al pueblo de Israel que la ley es muy simple. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Así de sencillo. El resumen mismo de la ley. Si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, automáticamente vas a estar cumpliendo todo lo demás, porque lo demás ya ni siquiera va a pesar. Y obviamente esto cala profundamente, sobre todo en los doctores de la ley, porque Jesús y sus apóstoles constantemente van a romper la ley, al punto en que Jesús dice, a ver,
¿La ley es para el hombre o el hombre es para la ley? Y al final de cuentas la conclusión es que la ley está para el hombre. O sea, la ley le da sentido a la vida del hombre. No el hombre le da sentido a la ley. De tal forma que la finalidad no es cumplir la ley. La finalidad es ser plenamente hombre, plenamente hijo de Dios, plenamente creyente. Para eso le ayuda la ley. Y si la ley estorba, la ley se va a volar. Y lo dijo claramente Jesús. Por eso Jesús curaba en sábado. Y por eso los apóstoles comían cosas que estaban prohibidas, ¿no? Por eso Jesús se reúne con los pecadores y entraba a las casas de los pecadores, ¿no? Y con mayor razón les trituraba en la cara, vamos a decirlo así, a los doctores de la ley, a los fariseos, a los saduceos, a todos ellos, les trituraba la ley. ¿Por qué? Porque la ley se había vuelto en una total esclavitud. Pablo, que era un cumplidor perfecto de la ley, él mismo se describe como un verdadero conocedor y doctor de la ley, porque Pablo era además fariseo y verdadero fariseo de hueso colorado, cumplidor de la ley al máximo, pero de esos cumplidores buenos, no como Caifás y Anás, no. Pablo sí era como Gamaliel, como José de Arimatea, como Nicodemo, ¿no? Cumplidores coherentes, vamos a decirlo así. Y cuando Pablo empieza a escribir sus cartas, también ataca la ley. Habla de esa ley que esclaviza y dice, justamente acabamos de leer en la oración inicial, ¿no? Que nos viene a liberar de la ley, liberarnos de la ley, no de la ley del decálogo, no la ley de la alianza, sino la ley esclavizante, la ley que se olvida de que el cumplimiento es en la libertad y en el amor, fundamental. Por eso la ley era fundamental. Todas las demás instituciones, incluso el mismo templo, el Sanedrín, la sinagoga, giraban en torno al cumplimiento de la ley. Tercera institución, el Sanedrín. El Sanedrín, la palabra Sanedrín es la palabra hebrea para lo que nosotros conocemos como Senado, o sea, los ancianos. Dicho de otra manera, en una lengua más cristiana, los presbíteros del pueblo, no en el sentido sacerdotal, ojo, no en el sentido sacerdotal, no eran sacerdotes, eran maestros y doctores de la ley, era gente que conocía la ley. Y ellos formaban el Sanedrín y no eran necesariamente ancianos en el sentido actual de la palabra, o sea, gente vieja, sino sabios. Recuerden ustedes que la palabra anciano significa sabio. De ahí que se toma en griego presbíteros para la palabra que utilizamos para el segundo grado del orden sacerdotal, el presbítero, el sabio, ¿sí? O sea, los sabios, los ancianos. Cuando oímos los ancianos de Israel, a veces nos imaginamos a puro vejete ahí dirigiendo al pueblo de Israel. No, eran doctores de la ley. Claro, se identifica la sabiduría con la ancianidad porque normalmente era gente de edad, porque realmente con la edad uno llega a ser sabio. De hecho, hay un dicho, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? O sea, como reflejando que en realidad es el tiempo de edad, el tiempo de vida, lo que te va dando sabiduría. Entonces, por eso también es que se utilizó más adelante la palabra anciano para hablar de las personas de edad vieja. Pero el origen de la palabra anciano es sabiduría. Por lo tanto, el Sanedrín era el Senado, eran los ancianos, eran los sabios de Israel, ¿sí? Y era el cuerpo, digamos, el grupo que gobernaba al pueblo de Israel. Más que el rey, era el Sanedrín el que gobernaba. Herodes, el grande Herodes Antipas, para poder gobernar tenían que estar muy de acuerdo con el Sanedrín, y si el Sanedrín no estaba de acuerdo, perdían, automáticamente perdían. Por eso es que en determinado momento de la historia vemos que el Sanedrín se lleva muy bien con Herodes el Grande, no así con Herodes Antipas. Con Herodes Antipas el Sanedrín nunca se llevó bien. Entonces, ahí tenemos la naturaleza del Sanedrín.
El Sanedrín sí era presidido, eso sí, el Sanedrín era presidido siempre por el sumo sacerdote, por el pontífice. Solo que el pontífice o el sumo sacerdote no era como el papa. Al papa se le elige y dura su puesto para toda su vida, o sea, ad perpetuam. En cambio, el cargo de sumo sacerdote, ya por tradición del pueblo, duraba un año. Cada año, por turno, se iban rolando los sumos sacerdotes, que eran los sacerdotes más sabios, generalmente los más ancianos, y, y eran los que, recuerden que el sumo sacerdote era el único que entraba al Sanctum Sanctorum. Si ven ustedes la imagen del templo, esa parte más alta, con esa puertita que se ve al fondo del templo, ese es el Sanctum Sanctorum, el sagrario, en donde en sus inicios estaba el Arca de la Alianza. Obviamente para la época de Jesús ya no estaba el Arca de la Alianza, pero sí se hablaba de que ahí estaba la gloria de Dios, y el sumo sacerdote entraba una vez al año a incensar, a ofrecer el incienso a Dios. Recordemos que cuando Zacarías recibe el anuncio del ángel, Zacarías, por las descripciones que nos dan, le tocó ese año ser el sumo sacerdote. Entonces, aunque no lo menciona el texto bíblico, pero por las condiciones, por las características de su servicio, de que había entrado a ofrecer el incienso a Dios, a la gloria de Dios, asumimos que era el sumo sacerdote, y es ahí donde el ángel le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Ahí en el Sanctum Sanctorum. Bueno, el Sanedrín era presidido por el sumo sacerdote. Por eso vemos que en el juicio de Jesús, en el Sanedrín, quien preside el juicio era el sumo sacerdote en turno, Caifás, que era el yerno de Anás. Anás era su suegro. A veces pensamos que Caifás era más anciano que Anás. Al revés, Anás era más anciano. Por eso es que Caifás busca mucho el consejo de Anás, porque Anás era, pues al ser su suegro, era como su padre, prácticamente era como su padre. Entonces sí, Caifás respetaba mucho y atendía mucho el consejo de Anás. De hecho, quien formula la necesidad de matar a Jesús no es Caifás, es Anás. Entonces, bueno, ahí son datos que luego se nos escapan, porque a veces leemos el texto muy por encimita. Otra institución fundamental era la sinagoga. Jesús predica en la sinagoga de Galilea, de Nazaret, predica en la sinagoga de Cafarnaúm, porque era el centro de reunión, era el lugar, digamos, en ausencia del templo, surge la sinagoga como el lugar de reunión del pueblo, en donde realizaban la lectura de la palabra de Dios, en donde se explicaba y en donde se enseñaba la Torá. Por lo tanto, ya aunque hay templo, y aunque hay templo en Jerusalén, la sinagoga ya no desaparece porque evidentemente la gente pues, no podía estar acudiendo al templo a recibir su instrucción. Recordemos que el territorio de Israel, aunque si lo comparamos con México es muy chiquitito, pero pues sí, eran 200 kilómetros de norte a sur por 50 kilómetros de este a oeste. Entonces, pues sí, no podían ir a su instrucción al templo. Para eso tenían las sinagogas en los pueblos. Y otra institución, aunque no es propiamente una institución, pero sí está constantemente presente, casi de manera institucionalizada en el judaísmo, es el grupo de simpatizantes y aquellos a quienes los judíos consideraban paganos. Paganos era todo extranjero, cualquier extranjero. Los romanos eran paganos. Por ejemplo, los samaritanos, para los judíos, los samaritanos eran paganos. Para los samaritanos, los judíos eran paganos. Y los simpatizantes eran aquellos extranjeros paganos que vivían al modo judío, que habían de alguna manera abrazado el estilo de vida judío. Acudían a la sinagoga, acudían al templo, pero no tenían los mismos derechos. En la sinagoga se quedaban en la parte, digamos, de hasta atrás de la sinagoga. En el templo, ustedes ven el templo y tiene un primer patio, bueno, el templo original, aquí le falta un patio más alrededor, era el templo de los paganos, perdón, el patio de los paganos.
Después seguía el patio de los judíos, al que solamente ingresaban los varones judíos a hacer su oración. Y después estaba el patio de los doctores de la ley y de los sacerdotes, hasta llegar al al Sanctum Sanctorum, al que solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Bueno, pues los simpatizantes tenían acceso al patio de los paganos o al patio de los simpatizantes alrededor del templo de Israel, del templo, perdón, de Jerusalén. Esas son las 5 grandes instituciones. Y desde luego había una serie de grupos, partidos, sectas o escuelas teológicas, como quieran llamarlo, ya que la complejidad de la vida religiosa era tremenda y tenía distintas interpretaciones, de ahí que surgen esas escuelas de pensamiento. 4 en concreto: saduceos, fariseos, celotas y esenios. Los saduceos creían en la... Perdón, los saduceos no creían en la resurrección, llevaban una vida un poquito más laxa en cuanto al cumplimiento de la ley. Ellos buscaban más un cumplimiento de corazón, de ahí que Jesús en muchas de sus enseñanzas simpatiza con los saduceos, o más bien al revés, los saduceos simpatizan un poquito con las enseñanzas de Jesús, porque justamente lo que Jesús buscaba era la plenitud de la ley, no el cumplimiento preciso y exacto y fundamentalista de la ley. En cambio, los fariseos sí creían en la resurrección, de ahí que en algunas ocasiones le preguntaron a Jesús acerca de la resurrección, para ir un poquito en contra de los saduceos, que simpatizaban mucho con Jesús. Y ahí es donde pues, los saduceos ya dijeron, este está medio loco porque cree en la resurrección. Pero bueno, los fariseos sí creían en la resurrección y buscaban un cumplimiento estricto de la ley. Sin embargo, quienes buscaban un cumplimiento más fundamentalista, pero coherente, más espiritual, eran los esenios. Ya hablamos de los esenios, por ejemplo, con la figura de Juan el Bautista. Él había vivido o llevaba una vida muy al estilo de los esenios. Era una vida muy austera, era una vida de un cumplimiento muy observante de la ley, pero era un cumplimiento muy espiritual, era un cumplimiento más honesto de la ley. Y finalmente estaban los celotes o celotas, que más que ser propiamente una escuela de pensamiento, era un grupo rebelde. Era el grupo que promovía y que usaba la ley para rebelarse. Era el grupo que estaba en contra de los publicanos, que cobraban los impuestos. Era el grupo que estaba en contra de que estuviera presente el ejército romano en la tierra de Israel. Era el grupo que proclamaba el mesianismo real, o sea que el Mesías tenía que ser un rey poderoso, el rey de la espada, el líder guerrero que los iba a liberar de los del yugo romano. Por eso vemos esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en un burrito. Es obra de los apóstoles celotas, o sea, evidentemente ellos buscaron organizarlo, evidentemente, porque decían, a este lo proclamamos rey y va a tomar la espada y nos va a liberar. Y son los más decepcionados en un primer momento de que Jesús no habla de una liberación política, habla de una liberación espiritual. Bueno, pero esos son los grupos y partidos y sectas en la vida de Jesús. Ahora sí, vamos a una parte un poquito más compleja. Vamos a ver el proceso que se da de Jesús a los evangelios. Evidentemente, primero fue Jesús y después los evangelios. Eso lo tenemos claro. Ahora, ¿cómo llegaron a componerse los evangelios? Este proceso es fundamental porque si no lo comprendemos, va a ser difícil que comprendamos los evangelios y por qué los evangelios de repente difieren en algunas cosas, a veces dan datos opuestos unos a otros, contradictorios, y por qué hay incluso un evangelio que narra cosas que los otros evangelios no narran. Aquí es donde lo vamos a entender. Primero, estamos hablando de hace 20 siglos, 21 siglos, ahorita ya son 21 siglos. Estamos hablando de un Jesús real, un Jesús en la historia. Y este Jesús en la historia ha sido cuidadosamente estudiado
desde una crítica textual, es decir, desde una lectura muy cuidadosa de los evangelios por muchos expertos, y evidentemente actualmente no tenemos un solo original de los evangelios. Lo que tenemos son copias escritas en papiros y en códices que están muy bien resguardados en las más grandes bibliotecas del mundo, entre ellas la Biblioteca Vaticana. Pero que de una otra manera dan testimonio de los evangelios originales. Bien, ¿qué nos garantiza que lo que tenemos hoy en la Biblia es real? Primero, entendamos el proceso. Hay un proceso de la predicación apostólica, la redacción evangélica, en tres grandes fases. La primera fase, la vida de Jesús. La vida de Jesús que se corona y culmina con su muerte y su resurrección, obviamente su ascensión a los cielos, desde luego, de la cual nace una segunda fase que será la primera generación cristiana, que es la generación apostólica, que data más o menos del año 30 al año 70. Hay aquí un desajuste en las fechas, que si nos da tiempo les platicaré por qué el desajuste, y si no, pues en algún otro momento les platicaré por qué el desajuste calendárico. Y que esta generación apostólica termina con la muerte del último de aquellos que conocieron a Jesús, que de acuerdo con la tradición fue el apóstol Juan, allá por el año 110 de nuestra era. Y también va terminando, por así decirlo, con la destrucción de Jerusalén. Esta generación enmarca la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y hablamos del año 70 porque para el año 70 ya prácticamente habían muerto todos los apóstoles. Para empezar, todos los apóstoles, prácticamente todos ya habían muerto. Quedaba por ahí Juan y quedaban por ahí algunos discípulos que conocieron a Jesús, pero que ya no fueron del cuerpo de los apóstoles, sino del cuerpo de discípulos. El único apóstol que quedaba con vida era Juan, y él morirá alrededor del año 110 de nuestra era, ya muy longevo, aunque recordemos que era un muchachito cuando conoció a Jesús. La tercera fase es la segunda generación cristiana, que va más o menos del año 70 al año 110, coincidiendo un poquito con la muerte de San Juan, del evangelista y apóstol. Y por otro lado, se da el proceso de escritura, que nace con la tradición evangélica, la tradición apostólica, es decir, al final de la vida de Jesús, los apóstoles predican el evangelio, nacen los primeros escritos que empiezan a recoger la predicación apostólica, nacen los escritos apócrifos que se da durante la generación apostólica justamente, para luego pasar a la redacción de los evangelios, que se da hasta la segunda generación cristiana. O sea, vamos a encontrar que los evangelios son redactados casi 30 años después de la muerte de Jesús. El evangelio más antiguo, el de Marcos, data aproximadamente del año 55 al año 60 de nuestra era, aunque por ahí hay una teoría, la vamos a ver un poquito más adelante, de un supuesto evangelio de Mateo en arameo, que data aproximadamente del año 50-52 después de Cristo, de nuestra era. Sin embargo, la redacción final de los evangelios, como la tenemos hoy en nuestra Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, va a ir concluyendo entre el año 110 y 120 de nuestra era, o sea, con la segunda generación cristiana. ¿Ok? Para que más o menos nos quede claro cómo va siendo este proceso. Miremos este proceso y tengámoslo claro. ¿Qué nos garantiza que lo que está escrito en la Biblia es verdad? Primero, por el origen de la tradición evangélica. ¿Cuál es el origen de la tradición evangélica? La fuertísima cultura oral. Ya les había platicado un poquito de la cultura oral. En el latín hay una frase que dice magister dicit, que traducido al español significa lo dijo el maestro. Lo que decía el maestro, quien fuera el maestro, era tan importante que merecía aprenderse de memoria. Hoy en día ya no es tan así, para eso hay libros, hay internet, hay tantas cosas que ya no nos aprendemos de memoria lo que nos dice el maestro, ¿verdad? Pero en la época de Jesús se aprendían de memoria lo que decía el maestro. Por eso es que las escrituras son tan fieles,
Son tan fieles porque esa cultura memorística era impresionante. Jesús enseña, pero no escribe. Ojo, de los grandes pensadores de la humanidad, sabemos de dos grandes pensadores que tenemos testimonio de ellos por lo que escribieron de ellos, no por lo que ellos hayan escrito, que fueron Sócrates, el primer gran filósofo, bueno, no fue el primero, pero fue el primer gran filósofo griego, y Jesús, que no escribió nada. Lo único que escribió Jesús, que está redactado en la Biblia y que se pierde, fue lo que se supone que escribe en la arena cuando le llevan a la prostituta porque la quieren apedrear. Y pues nadie sabe qué escribió, así que dicen por ahí es que estaba escribiendo los pecados de los demás. No creo. Algo escribió, quién sabe qué. No hay constancia de lo que escribió. Pero Jesús enseña a través de palabras y signos, aunque no escribe, enseña a través de palabras y signos, sencillos, comprensibles, cotidianos y que provocan admiración. Esas cuestiones, la sencillez, la fácil comprensión, la cotidianidad con la que habla Jesús y la admiración que provoca en su manera de enseñar. Otro texto del Evangelio dice que Jesús enseñaba con autoridad, no como lo hacían los fariseos, sino con una verdadera autoridad de vida que le daba su testimonio. Eso facilitaba la comprensión y facilitaba la memoria casi fotográfica, auditiva de lo que Jesús decía. Y evidentemente tuvo testigos, sus discípulos y sus apóstoles. Y estos testigos son enviados. ¿A qué? A predicar. ¿Qué van a predicar? Lo que Jesús enseñó. ¿Cómo lo van a predicar? Textualmente. El maestro dijo, ¿sí? Magister dicit, en pocas palabras. De ahí que tenemos esa garantía de lo que aparece en los evangelios hoy en día es real, es verdaderamente ipsísima verba Jesu Christi. Es decir, las mismísimas palabras que dijo, pronunció, predicó Jesús, el Hijo de María, el Hijo de Dios, la palabra del Padre hecha carne, la palabra encarnada. Bien. Por lo tanto, evidentemente, desde los comienzos de la misma tradición sobre Jesús, comienzos que hace el mismo Jesús con sus discípulos, que han establecido una serie de vínculos estrechos, porque recordemos que Jesús vivió con los apóstoles, por eso eligió a 12 que lo acompañaban a todos lugares y a los que muchas veces llama Jesús en privado para darles algunas enseñanzas que quedaron consignadas en los evangelios. Por eso estrecha relación con ellos. Se podría decir que ellos no solamente oyeron a Jesús, sino que convivieron con él día y noche. Lo siguieron a todos lados, por todos lados andaban. Y esos vínculos tan estrechos, tan familiares, tan de amistad, los lleva a aprender de memoria lo que el maestro decía, porque ya no solamente era el maestro, era también el amigo, y el amigo que además es sabio. ¿Cuántos de nosotros en el trato diario prácticamente sabemos lo que el otro está pensando, lo que la pareja está pensando, el esposo, la esposa o incluso hasta los hijos, y cómo lo dicen? Y a veces hasta nos aprendemos de memoria sus frases más célebres, porque hay un vínculo estrecho. Y obviamente hay un envío por parte de Jesús a predicar precisamente esto. Evidentemente esto no se da de la nada, se da gracias a esa instrucción memorística que se daba primeramente en la casa, con la tradición familiar, con la tradición religiosa, los padres que repetían textualmente las escrituras a los hijos. Recordemos que en la cena pascual, los menores, los hijos, siempre le preguntaban al padre, padre, ¿por qué esta noche es diferente? Y entonces el padre relataba la historia de la liberación del pueblo de Israel. Y lo relataba de memoria, y los niños lo aprendían de memoria. Evidentemente, esta instrucción memorística también se daba en la sinagoga, a través de la oración y de la palabra, de la lectura, del estudio de la palabra. La palabra de Dios
era aprendida de memoria. Por eso vemos que los evangelistas, sobre todo Mateo, Marcos, Juan, en muchas ocasiones citan textos, valga la redundancia, textuales del Antiguo Testamento, porque aprendían la ley de memoria, ¿sí? Y obviamente en la escuela, en la escuela de la sinagoga, aprendían de memoria los textos, aprendían de memoria los escritos de los sabios, aprendían de memoria los dichos populares, aprendían de memoria la ley se la sabían textual. De ahí también que vemos, vamos, este aprendizaje era generalizado. Obviamente lo profundizaban solamente los varones, pero también a las mujeres se les instruía en la escritura. María era una conocedora de la escritura, ella fue la que se encargó de la primera etapa de la educación doméstica de Jesús. Ya después lo hará José, cuando Jesús entra en la vida, digamos, de adulto. José asume la educación de su hijo y José mismo irá instruyendo a su hijo en el cumplimiento mismo de la ley, como lo hacían todas las familias en la época de Jesús. Y como en muchas familias judías lo siguen haciendo hoy en día. Y obviamente esta transmisión de recuerdos, estas tradiciones evangélicas, las podemos dividir en 4 grandes tradiciones. La tradición de los dichos de Jesús, la tradición de los hechos de Jesús, los recursos veterotestamentarios, es decir, lo que se descubre que se dijo de Jesús en el Antiguo Testamento, los famosos profetas mesiánicos, la figura de David como figura misma del Mesías, del Mesías rey, por ejemplo, todos esos recursos veterotestamentarios que se van juntando y van, ¡ay! Ya en las escrituras se dijo esto de Jesús, ya en las escrituras el profeta Miqueas dijo que Jesús iba a nacer en Galilea, porque, perdón, en Nazaret, perdón, que iban a nacer en Nazaret, porque tú, Belén, no, iban a nacer en Belén, ya ven cómo me estoy confundiendo, iban a nacer en Belén, porque tú, Belén de Efratá, no eres sin duda la menor de las ciudades. Habla justamente de que ahí habría de nacer el Mesías. El mismo Juan el Bautista, la voz que habla en el desierto, allanen el camino del Señor, porque el Señor está cerca. Los mismos evangelistas van citando constantemente, porque como dijo el profeta, era necesario que esto ocurriera, y así, ¿no? Esos recursos veterotestamentarios. Y hay una colección de dichos, milagros y controversias que pensamos o se asume que es la llamada fuente Q. Vamos a entrar ahorita a estas tradiciones, a estas fuentes, porque la parte que sigue tenemos que tener claro estas tradiciones, porque así vamos a entender un poquito mejor cómo fueron compuestos los evangelios. Desde luego, lo primero que tengo que decir en cuanto a la composición de los evangelios es que se los atribuimos a 4 autores concretos. Mateo, que al parecer fue el mismo apóstol también llamado Leví, el cobrador de impuestos, el publicano. Juan, también apóstol, evangelista, hermano de Santiago, pescador, y que era un muchachito, un jovencito de 13, 14 años, cuando convivió con Jesús, ¿sí? Y al que a veces, quizás erróneamente, se le identifica con el discípulo que Jesús más amaba, pero eso está en discusión, ya hablaré un poquito de ello. Ese es Juan. Ellos 2, apóstoles de Jesús. Marcos, a quien se le identifica como un discípulo de Pedro y también de Pablo. Se supone que Marcos acompañó a Pablo en un primer momento y luego acompañó a Pedro, y se dice que Marcos, mucho de lo que escribe es tradición petrina, es lo que Pedro le platicaba al joven Marcos. Y se piensa que Marcos era este joven Juan Marcos, que era el hijo del dueño de la casa donde Jesús celebró la última cena, del cenáculo, donde estuvo el cenáculo. Se habla del padre de Marcos, y piensan que también es este Juan Marcos que huye desnudo cuando a Jesús lo arrestan. Se habla de un muchachito que sale huyendo con una sábana. Piensan que es Marcos,
se piensa que es el mismo Marcos. No fue apóstol, quizás ni siquiera discípulo, pero sí andaba ahí como los chavitos, ¿no? Que dicen, ay, mira, ya hay bola, yo ahí me les pego. Y que después obviamente tiene una conversión, Jesús realizó el milagro eucarístico en su propia casa, muy probablemente estuvo presente, a lo mejor como servidor, no propiamente en el grupo de los apóstoles, porque era el anfitrión, vamos a decirlo así, era su casa, era donde Jesús estaba celebrando la Pascua, y como decía, seguidor de Pablo y luego de Pedro. Y el cuarto evangelista, Lucas, médico, griego de nacimiento, bueno, de cultura griega de nacimiento. Pablo hace mención del médico querido, de mi médico querido, hace mención de Lucas, y más adelante la literatura idealizará a Lucas. Taylor Cadwell, autora de novelas histórico-literarias, escribió una novela que se llama Médico de Cuerpo y Almas, donde relata la vida de Lucas. Insisto, es novela, que tiene algunos datos muy probablemente históricos, más que de la vida de Lucas, de la vida en el tiempo de Lucas y de donde esta mujer tomó para reconstruir más o menos la vida de Lucas. Entonces, bueno, y Lucas era médico, por lo tanto era científico, es muy metodológico y por eso el Evangelio de Lucas es un evangelio muy culto, muy bien escrito, con un griego precioso, aunque popular, griego koiné, griego popular, pero muy bien escrito, muy bien redactado y muy metódico, muy ordenado. El mismo Lucas lo dice desde el principio, te he escrito en orden lo que yo mismo he investigado, o sea, incluso investiga, no se queda solamente con lo que le contaron. Y se piensa que una de las principales fuentes de San Lucas pudo haber sido María, la mismísima Virgen María. Bueno, hechas estas aclaraciones en cuanto a las tradiciones y todo esto, entremos a que por lo tanto los evangelistas tienen el papel de integrar las tradiciones, hacen una investigación propia y comienzan una labor redaccional. Sin embargo, aunque se los atribuimos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el resultado final no le pertenece a ninguno de ellos, sino a sus seguidores, a sus secretarios, discípulos, escuchas, alumnos, etcétera. Lo que llamamos la escuela mateana, la escuela marquiana, la escuela lucana, la escuela juánica. Ajá. Al final de cuentas, ellos son quienes terminan de redactar los evangelios, aunque se los atribuyamos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Evidentemente nadie iba a leer a Pepito de los Pericos, que nadie conocía, pero en cambio, si el escrito decía que lo había hecho Lucas, el médico querido de Pablo, pues todo el mundo lo iba a leer. Si oían, ay, es que esto lo escribió el mismísimo apóstol Juan, pues claro que todo el mundo lo iba a leer. Entonces, de ahí que se busca darle ese nombre a estos escritos. Esa imagen que aparece con unas flechitas va a quedar más claro más adelante porque voy a hablar de la cuestión sinóptica. Ahorita nada más lo usé como para ilustrar esto de la integración de las tradiciones, la investigación propia, es decir, cada evangelista tiene sus propias fuentes de investigación, aunque también comparten algunas fuentes. Se piensa, durante mucho tiempo se manejó la teoría de que el primer evangelio escrito fue un evangelio de Mateo en arameo y que se perdió y que probablemente de este evangelio hizo un resumen Marcos, por eso el evangelio de Marcos es pequeño, y que muchas de esas cosas las tomó Mateo, el que ya terminó escribiendo, redactando el evangelio que llegó a nuestros días, y Lucas, y que por eso el evangelio de Mateo y Lucas son muy similares en el orden, en la manera en cómo presentan las cosas, y muchos de los dichos y hechos de Jesús son muy similares en Mateo y en Lucas. Sin embargo, haciendo una serie de estudios y al no tener evidencia de la existencia de un Mateo arameo, la única evidencia que hay de un Mateo arameo es porque lo menciona un padre de la iglesia que se llama Papías, ya más adelante lo voy a desarrollar un poquito más, es la única referencia que tenemos del Mateo arameo, pero los descubrimientos y los estudios de los últimos 2 siglos, siglo
XIX y parte siglo XX y principios de este siglo XXI, del que tú y yo ya vivimos, apuntan a que el evangelio más antiguo es el de Marcos, que no es una síntesis de Mateo, más bien Mateo es un relato ampliado del de Marcos, porque de hecho casi todo el evangelio de Marcos está presente en Mateo. Entonces se piensa que Mateo tomó como primera fuente el de Marcos, lo mismo hizo Lucas, y claro, Mateo y Lucas con sus fuentes propias, y tomando también de la famosa fuente Q, que ya mencioné anteriormente, es como van componiendo sus evangelios, pero quedará más claro cuando veamos la cuestión sinóptica. Y obviamente hay una fidelidad total a la tradición recibida. El Señor revela el evangelio. Los apóstoles transmiten la palabra. Y los ministros de la palabra, de los que ya se habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya se habla de los ministros de la palabra, la conservan con fidelidad. Y esos mismos ministros de la palabra, se piensa, son los últimos redactores de los evangelios. Muy probablemente esos ministros de la palabra, aunque probablemente ya no conocieron a Jesús, sí conocieron a los apóstoles y recibieron directamente de los apóstoles las enseñanzas de Cristo y así pudieron concluir la redacción de los evangelios. Hay un hecho, y nada más lo voy a mencionar, no voy a desarrollar el cuadrito que está ahí, solo se los pongo. Hay un hecho que ha metido un poquito de polémica en la vida de la iglesia. ¿Por qué polémica? Porque en este intento de la ciencia actual de querer tenerlo todo perfectamente comprobado y que dicen que papelito habla y que si no hay papelito de por medio no existió, o sea, una persona sin papeles no existe, aunque esté viva y aunque la tenga enfrente de mí y me asegura que se llama Pancho López, si no me lo demuestra con su acta de nacimiento, su acta de bautismo y su INE, no existe, para la ley no existe. Entonces, así los historiadores actuales, ¿no? Quieren que todo esté perfectamente documentado y comprobado. En ese afán, se generó una teoría, una discusión que todavía está dando líos en la comprensión de los evangelios, porque quieren hacer una distinción entre el Jesús de la historia, el Jesús de la historia y el Cristo de los evangelios. Diciendo que históricamente Jesús de Nazaret tuvo una misión y predicó y realizó una serie de milagros, pero que muy probablemente lo que nos transmiten los evangelios es más una experiencia o el resultado de la experiencia de los apóstoles, de una experiencia de fe, de un Jesús idealizado, porque pues los evangelios, no hay muchos datos presentes en los evangelios que se puedan comprobar con documentos históricos, aunque claro, ya se han encontrado algunos datos extrabíblicos que nos ayudan a entender que efectivamente Jesús vivió y que efectivamente lo que hizo sucedió. Hay actas de los mártires, hay actas de Poncio Pilato, hay actas escritos de otros historiadores judíos como Flavio Josefo, por ejemplo, que llega a mencionar a Jesús, Suetonio, el historiador de los Césares romanos, cuando escribe la historia de la biografía de Nerón, habla de los cristianos que siguen a un tal Crestus, que vivió en Palestina. Entonces ya hay menciones bien interesantes fuera de la Biblia que se han encontrado y de las cuales pues hemos podido identificar a Jesús. Pero lo que la iglesia trata de concluir es de que al final de cuentas, por esa tradición memorística, tenemos la garantía de que lo que está en los evangelios fue real, fue histórico y así sucedió. Que quizás a la hora de componer los evangelios, los evangelistas tuvieron que alterar un poco la historia para hacerla más digerible y más fácil de entender, eso ya es otra cosa, pero que transmiten realmente la revelación en plenitud que significa Cristo, que significa Jesús de Nazaret, el Mesías, indudablemente lo es, indudablemente. Que históricamente
queremos conocer a Jesús de Nazaret, bien, no vamos a entender a Jesús de Nazaret si no comprendemos al Mesías, a Cristo. Y no vamos a entender a Cristo si no miramos a Jesús de Nazaret. Y al final de cuentas, la finalidad de los evangelios es que tú y yo tengamos una experiencia de fe, una experiencia de Cristo resucitado. Eso es lo fundamental. Ahora sí, la cuestión sinóptica. Les voy a dejar nada más el cuadrito para que lo vean, lo estudien, lo vean. Cuando hablamos del hecho sinóptico, cuando hablamos de los evangelios sinópticos, les llamamos sinópticos porque los tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, y los pongo en ese orden, no en el orden bíblico, Mateo, Marcos, Lucas, sino Marcos, Mateo, Lucas, porque es el orden en que fueron escritos aproximadamente. Es muy interesante que los tres evangelios tienen muchísimas coincidencias. Por lo tanto, quien lee estos evangelios no va a encontrar grandes discrepancias. Va a entender y va a hacerse una idea muy interesante de lo que es la vida, más que la vida, de lo que fueron los dichos y hechos de Jesús. No se trata, por lo tanto, de armonizar los tres evangelios. Eso sería un error. Tratar de sacar una historia de Jesús amalgamando los evangelios sería el peor error que podemos hacer. La vida de Jesús la tenemos que ver tal como se nos presenta en los evangelios y como se nos presenta en cada uno y en el contexto en que cada uno nos los va presentando. Yo no puedo mezclar al Cristo que me presenta Mateo con el Cristo que me presenta Marcos con el Cristo que me presenta Lucas, ni con el Cristo, mucho menos, que me presenta Juan. Yo tengo que, de una u otra manera, no los puedo juntar, no los puedo hacer uno solo. Los tengo que mirar en su contexto, cada uno de ellos. Y claro, habrá elementos que me digan, sí, claro, esta es la vida. O sea, puedo ordenar más o menos la vida de Cristo cronológicamente, lo puedo hacer, se vale. Eso sí se vale. Pero no puedo tratar de hacer un solo evangelio. No, por eso es que tenemos 4, porque cada evangelio presenta riquezas por sí mismos. Por lo tanto, no se trata de armonizar los 3 evangelios, sino más bien de explicar esta concordia discordante, concordia discors, en francés discord es discordancia, mediante una investigación histórica y literaria sobre las relaciones mutuas entre los 3 primeros evangelios. ¿Cuáles son esas relaciones mutuas? Voilà, la famosa teoría de las 2 fuentes. La teoría de las 2 fuentes sigue siendo en el orden práctico la más satisfactoria, pero no logra totalmente resolver el problema sinóptico sobre la base solamente de las dependencias literarias. Hay más teorías que se han establecido, pero esta quizás sea la más adecuada. Recordemos que se habla de un Mateo arameo, del cual el único padre de la iglesia que menciona este texto es Papías. Y Papías lo relaciona con la llamada Fuente Q, que es una colección de dichos y hechos de Jesús. También perdida en la historia, se menciona, pero la Fuente Q la mencionan más padres de la iglesia. Por lo tanto, hay más datos acerca de la Fuente Q que del evangelio de Mateo arameo. Ahora, se supone que de esta Fuente Q o Mateo arameo toman su fuente de inspiración el evangelio de Mateo y de Lucas. De Mateo y de Lucas. El cual Mateo, por ejemplo, toma 1/5 de la Fuente Q, está presente en el evangelio de Mateo, y 1/3 parte de la Fuente Q está presente en el evangelio de Lucas. Por otro lado, completamente aparte, está el evangelio de Marcos, que pareciera ser que no toma ninguna fuente. Marcos escribe él solito su evangelio, y es meramente un relato, una narración de lo que dijo e hizo Jesús. Por eso es muy concreto, es muy breve, y es muy escueto en sus descripciones. Marcos no se detiene a escribir. Marcos simplemente narra lo que hizo Jesús de manera muy breve, muy rápida y muy objetiva. De ahí que asumimos que tanto Mateo como Lucas toman a Marcos, porque como veremos en el cuadrito anterior, cuando lo vean con más calma, verán que Lucas y Mateo, por ejemplo, Mateo toma prácticamente todo el evangelio de Marcos, excepto 40 versículos.
mientras que Lucas toma 350 versículos del Evangelio de Marcos. O sea, gran parte del Evangelio, de los 661 versículos que tiene el Evangelio de Marcos, Lucas prácticamente toma la mitad, poquito más de la mitad del Evangelio de Marcos lo tiene Lucas. Y Mateo tiene todo el Evangelio de Marcos excepto 40 versículos. Bien, eso en cuanto a la cuestión sinóptica, ¿no? Y evidentemente Mateo y Lucas, cada uno de ellos tiene además sus propias fuentes. Mateo, pues fue apóstol, tiene sus recuerdos, tiene a los demás apóstoles, a otros discípulos, esas serían sus fuentes. Lucas, el relato de los apóstoles también, y se piensa que Lucas tuvo mucho trato con María. Y además Lucas investiga. Hay documentos que tomó Lucas para investigar. Seguramente Lucas se metió a las actas del procurador romano en Palestina. Seguramente buscó en los archivos del templo, etcétera. O sea, Lucas era un hombre de investigación, era un hombre que no se quedaba solamente con lo que le contaban. Él iba más allá, como buen científico que era. Entonces, ahí tenemos más o menos esta teoría de las dos fuentes. Por lo tanto, el hecho sinóptico tiene una ordenación muy concreta, es decir, los tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, presentan prácticamente la misma estructura. La preparación del ministerio, la preparación del ministerio. Ahí aparecen las citas de Mateo, en Marcos y en Lucas. El ministerio de Jesús en Galilea, la subida a Jerusalén, la pasión, muerte y resurrección. Desde luego hay ciertas discordancias que dificultan la comprensión del hecho sinóptico. Dentro del esquema general, algunos hechos están ordenados de manera distinta. Por poner un ejemplo, el sermón de la montaña, Mateo lo pone inmediatamente después de que Jesús regresa del desierto. En cambio, Lucas pone primero una predicación de Jesús en Galilea y luego pone el discurso de la montaña, y no es un discurso en la montaña, es un discurso en un llano, por ejemplo. Otra discordancia es que Mateo ordena las tentaciones de Jesús y Lucas presenta otro orden distinto, cambia el orden de la segunda y la tercera, las pone al revés. Por ejemplo, la primera, los dos coinciden en que es la tentación del pan. En cambio, Mateo pone como segunda la tentación de la fama, de la fama, y como tercera la tentación de la idolatría. En cambio, Lucas las invierte, pone primero la tentación de la idolatría y luego la tentación de la fama. Entonces, más o menos, por poner unos ejemplos, para Mateo son 8 bienaventuranzas, para Lucas son 4, para Mateo pone el Padre Nuestro tal como lo tenemos nosotros en la liturgia, Lucas lo abrevia, etcétera. Son textos que varían, ¿no? Los contextos también varían. Les decía, el sermón de la montaña en Mateo, el sermón del llano en el caso de Lucas. Y hay modificaciones en los dichos. De repente Marcos, el mismo dicho lo dirá de una manera, Mateo lo dirá de otra y Lucas lo dirá de otra. Entonces, hay variantes. Por ejemplo, la última cena, cada uno lo dice de manera distinta, aunque manejan en cierta manera el mismo orden. Primero Jesús ofrece el vino, luego ofrece el pan y lo reparte. Pero las palabras difieren un poquito. Marcos lo abrevia, Mateo lo desarrolla un poquito más, Lucas está entre Marcos y Mateo, más o menos. Bien, así a grandes rasgos. Y otro dato muy curioso. Para Mateo, Marcos y Lucas, el ministerio de Jesús consistió en empezar en Galilea y terminar en Jerusalén en un solo viaje.
en un solo viaje. Si tomamos en cuenta que los judíos que vivían en Palestina tenían la obligación de ir cada año a Jerusalén, aquí estos evangelistas nos dirán que entonces el ministerio de Jesús o bien duró solamente un año, porque es lo que dura el viaje de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén. Por todo lo que va narrando, no le hubiera dado tiempo de hacerlo en unos días, muy probablemente lo hizo casi en un año, porque de hecho los evangelios empiezan casi en Jerusalén, porque Jesús se bautiza en el Jordán y va al desierto de Judea, lo que quiere decir que Jesús venía de Jerusalén y se va a Galilea a predicar y luego regresa y en el camino va subiendo hacia Jerusalén, donde termina con la pasión, muerte y su resurrección, ascensión y envío de los apóstoles. Por lo tanto, pudiéramos pensar que el ministerio de Jesús duró un año, o bien duró un año, o bien Jesús se voló la regla de tener que ir a Jerusalén cada año. Entonces, preferimos pensar que Jesús fue obediente y duró un año su ministerio. Oye, entonces, ¿de dónde vienen los 3 años del ministerio de Jesús? De Juan. Porque Juan, como vamos a ver más adelante, presenta el ministerio de Jesús en 3 años. Más bien en 3 subidas a Jerusalén. Si fueron 3 subidas a Jerusalén, por lo tanto, fueron 3 años. Vamos al cuarto evangelio. Ya iré más breve. Los padres de la iglesia testifican la enorme autoridad del evangelio de Juan, al punto de tener una temprana difusión desde el inicio del siglo II. Curiosamente, aunque los 3 evangelios anteriores, Marcos, Mateo y Lucas, son los primeros evangelios que salen a la luz, el evangelio de Juan, saldrá a la luz alrededor del año 100, finales de la década de los 90 del primer siglo, entre el 90 y el 100, aproximadamente 95, 100, 105, por ahí más o menos, sale el evangelio de Juan. Es el primer evangelio aceptado prácticamente por casi todas las comunidades cristianas. O sea, es un evangelio con mucha autoridad. Sin embargo, es un evangelio distinto a los evangelios sinópticos, porque, y en cierta manera se justifica, porque Juan inicia la escritura del evangelio, quizás la termina su escuela juánica, pero cuando Juan inicia el evangelio, Juan ya es un anciano. Seguramente ya leyó, él sí pudo haber leído, terminados, redactados y ya listos, los evangelios de Marcos, de Mateo y de Lucas. Y muy probablemente ha de haber dicho, pensado, esto es una suposición de los biblistas, ya no tengo que repetir eso, ya está ahí. ¿Qué tengo que decir? Pues lo que no dicen ellos. O lo que ellos le dan menos importancia. Creo que esto es más importante, creo que aquí hay que recalcar, hay que remarcar, y por eso vemos un evangelio distinto, que sin embargo sí tiene ciertas coincidencias, pero son poquitas. Son poquitas las coincidencias de Juan con respecto a los sinópticos, lo cual lo hacen también un evangelio adecuado, porque aunque no coincide totalmente, hay aspectos que sí son fundamentales, en los que sí hay coincidencia, y se nota que entonces Juan ya no quiso repetir lo que dijeron los otros 3. Dice, ya, ¿para qué lo repito? Vamos a algo que me parece más fundamental. Además, al ser ya un anciano, suponemos que ya Juan tiene meditado, orado, vivido este evangelio, y por lo tanto nos va a transmitir, él sí nos va a transmitir una experiencia de Cristo bellísima, hermosísima, y además una experiencia de Cristo con las mismísimas palabras de Jesús. Otra cosa que le da muchísima riqueza a este evangelio. Este evangelio principalmente está basado en 2 cosas. En el Antiguo Testamento, porque evidentemente Juan es judío, Juan tiene que, al igual que Mateo, tiene que fundamentar que Jesús es el Mesías, y la única manera de fundamentarlo es a través de las escrituras de aquel entonces, que era el Antiguo Testamento, y rige o está marcado por las fiestas litúrgicas judías. Por eso es que el Evangelio de Juan nos va a presentar 3 subidas a Jerusalén, y así como nos presenta 3 subidas a Jerusalén, nos va a presentar las distintas fiestas judías.
De hecho, Jesús, las principales controversias que llega a tener Jesús con los judíos se da justamente en las fiestas litúrgicas, especialmente en las Pascuas, 3 Pascuas. Esta característica de presentar al Mesías esperado y anunciado en el Antiguo Testamento y presentar a Jesús como el Señor de las fiestas, lo hace que Juan nos presente a Jesús como la palabra de Dios hecha carne, como el verdadero Mesías. Y por eso el Evangelio de Juan es el único que utiliza, claro, no textualmente el tetragramatón sagrado Yahvé, pero sí utiliza la traducción aramea al griego de yo soy, ego y mí, ego y mí, tal cual, yo soy, que es la traducción de Yahvé al griego, y es el único que la utiliza. ¿Por qué? Porque le da a Jesús la autoridad de utilizar yo soy. Por eso cuando Jesús usa el yo soy, deja callado a todo mundo, porque nadie se atrevía a usar la partícula yo soy, Yahvé. De hecho, los judíos, cuando veían en la Sagrada Escritura la palabra Yahvé, el tetragramatón sagrado, lo cambiaban por el Señor, por Adonai, por Dios, por etcétera, ¿no? Incluso el Papa Benedicto nos invitó a los cristianos y especialmente a quienes enseñamos Sagradas Escrituras y a quienes leemos la Escritura, que procuráramos no utilizar el término Yahvé, que también cuando lo encontráramos en las Escrituras, en la oración de la liturgia de las horas, etcétera, lo reemplazáramos por el Señor. Entonces, es una recomendación del Papa Benedicto, me parece muy justificada, y dentro de lo posible, muchas veces yo trato de hacerlo. Luego se me escapa, ¿no? Sobre todo cuando estoy dando una clase en donde no se conoce muy bien el por qué haría el cambio. Sí, uso el Yahvé y ya, como ahorita, sí, ya claro, hay que tratar de cambiarlo de alguna manera porque es una palabra sumamente sagrada. Es el yo soy de Dios. Yo soy el que soy. Y en el Evangelio de Juan, Jesús lo utiliza varias veces. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua el agua que quita la sed. Yo soy el trigo. Yo soy la vid. Yo soy la puerta del redil. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Entonces, cuando le dicen, ¿eres tú el Hijo de Dios? Yo soy. Entonces, es el único evangelio que utiliza la partícula yo soy, tal cual, tal cual. Por lo tanto, su estructura es muy simple, es distinta a los otros evangelios. Mientras los otros evangelios, recordemos, empiezan con la preparación del ministerio, luego narran el ministerio de Jesús en Galilea, la subida a Jerusalén, y terminan con los acontecimientos en Jerusalén. El evangelio de San Juan se divide en 2 grandes partes: el libro de los signos y el libro de la gloria. El libro de los signos básicamente va a relatar las principales enseñanzas de Jesús y utilizará 7 signos que son signos del mesianismo de Jesús, de que Jesús es verdaderamente Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo. El primer signo es la conversión del agua en vino en las bodas de Caná, y así se vienen sucediendo los 7 signos de la divinidad de Jesús. Y el libro de la gloria, también conocido como la hora de Jesús, es el que narra la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, o sea, la estancia de Jesús, la última estancia de Jesús en Jerusalén, desde la entrada triunfal a Jerusalén hasta su resurrección. Bien. Ahí tienen más o menos el esquema del libro de los signos. Ahí están los 7 signos de Jesús. Ya no los menciono, se los dejo para que ustedes los lean con calma. El libro de la gloria, las 4 partes del libro de la gloria: la última cena, la pasión, el día de la resurrección y la primera conclusión del evangelio cuando se le presenta a las mujeres. Y por lo tanto, este evangelio ya es un evangelio además que expresa la vida de la iglesia.
en ese momento. Ya Juan extrapola el evangelio a la vida de la iglesia. Es un evangelio además litúrgico, porque expresa en cierta manera el modo en cómo la iglesia le rendía culto a Jesús. El evangelio de Juan es un evangelio muy de misa, o sea, tiene la estructura, casi la estructura de la misa. Entonces, o sea, primero están las enseñanzas, liturgia de la palabra, luego viene el momento eucarístico, el libro de la gloria, para concluir con la misión. Vayan a vivir lo que hemos celebrado. Entonces es un evangelio muy litúrgico y es el modelo para la misa, y de hecho por eso es que el prólogo de este evangelio durante muchísimo tiempo se leyó al final de la misa, el famoso evangelio final, sobre todo cuando teníamos el rito tridentino. El rito tridentino al final de la misa, ya después de la despedida y todo eso, se lee el prólogo de Jesús, perdón, el prólogo de Juan. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Justo como para significar que de una otra manera la estructura de la misa proviene de la estructura del Evangelio de Juan, que se une a la estructura del libro del Apocalipsis, pero ese ya lo veremos cuando hable de la Iglesia Apostólica. Finalmente, concluimos con que creemos y confesamos que Jesús de Nazaret fue un personaje histórico, verdaderamente histórico, y que dejó una profundísima experiencia de fe en quien lo siguió. Es un personaje histórico porque nació en Belén de Judá, nació de una mujer judía, lo vimos en la oración al inicio, nacido de una mujer, nacido bajo la ley para rescatarnos de la ley. En tiempos del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto, siendo Quirino el gobernador de Siria o el procurador de Palestina. Vivió en Nazaret, fue carpintero de oficio, bueno, carpintero, traduzcamos carpintero por artesano, fue artesano de oficio, o sea, 1000 usos, 1000 usos. Predicó en Palestina, en Israel, y en algunas partes fuera de Palestina, al norte. Predicó en Sidón, incluso. Ahí es donde se encuentra con esta mujer sirofenicia, justamente. Murió crucificado en tiempos del procurador Poncio Pilato y del emperador César Tiberio, ¿sí? Entonces, tenemos datos históricos de él y tenemos esta experiencia de fe. Salido de Dios, nos los dice Juan, bajó del cielo, es la palabra que se hizo carne, predica el amor de Dios y hacia Dios, el amor al prójimo, las obras y la vida del creyente, la iglesia y el reino de Dios y la vida eterna. Y los evangelios en cierta manera tienen una conclusión fundamental. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Lo dice Pedro en Mateo, lo dice el centurión en Marcos, lo repite Pedro en Lucas, y Juan prácticamente termina su evangelio afirmando que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Bien, esto es el contenido de hoy. Bastante denso, bastante largo, mucha información, lo sé, estoy consciente, perdón, catequistas, pero ahí van a tener las diapositivas, les voy a enviar lecturas para que poco a poco vayan leyendo y vayan penetrándose, pero por favor, lean, no se queden solo con las diapositivas, lean el material que les voy a enviar, se los voy a enviar con mucho cariño. Creo que Ivonne ya lo tiene porque es parte de lo que di en la materia de evangelios. De hecho, seguramente reconociste las diapositivas, Ivonne, o muchas de ellas son diapositivas que utilicé en el Infotec cuando di la clase justamente de evangelios. Tuvieron la suerte que les diera introducción al Nuevo Testamento, luego les di evangelios y todavía les di en escritos juánicos, en corpus juánico, les di el Evangelio según San Juan y tuvimos como 4 cuatrimestres para estudiar esta cuestión de los evangelios, riquísimo. Y ahorita lo tuve que reducir en hora 49 minutos. Pero no lo puede dar otra vez así amplio, porque es muy vasto el tema. De hecho, yo creo que sí, ya hablé con el padre Israel, y vamos a hacer a lo largo del año una serie de cursillos, entre ellos, por ejemplo, un curso de historia de la iglesia, de una vez se los anticipo,
vamos a tener un curso de historia de la iglesia, un curso de historia de la iglesia en México, aprovechando los 500 años de la evangelización, que es bien importante porque el baboso, perdón, discúlpenme la expresión, el baboso de Palacio Nacional está haciendo aberraciones con la historia de México horrorosas. Entonces hay que contrarrestar con un buen conocimiento de la historia de México y de la historia de la iglesia en México, porque nos está dando en toda la torre a la iglesia, nos está metiendo, pero unas patadas horrorosas. Pero bueno, esto de los evangelios que va a ser bien importante que sí dé un taller más larguito, sí lo vamos a hacer. Desde luego, ya serán talleres abiertos a la ciudadanía, a todas las catequistas, a gentes de pastoral y demás, para reforzar lo que están viendo en el Infoté, en la Escuela de Ministros, creo que se llama Ivonne, Sí. Escuela de Ministros, en lo que estamos dando en la Escuela de Verano, o sea, ya como un extra para que profundicen todo lo que van aprendiendo ahí, ¿no? Y buscaremos obviamente también expertos en la materia. Ya no los daré solamente yo, porque pues, yo no soy el único, ¿verdad? Aquí ya hablaré con algunos padres que nos den la clase, ya traeré a algunos otros teólogos. Ya conocieron a Alejandro Almazán, que es muy buen teólogo, dio clases en la Escuela de Verano, etcétera. Entonces, iremos trayendo gente que de muy buena voluntad nos dé los talleres. Y obviamente esos talleres, algunos costarán, otros no. Los que cuesten nos ayudarán a pagar los que no cuestan. Entonces sí, tendremos ahí que hacer peripecias con los gastos, ¿no? Pero pues ahí vamos, poco a poquito. Sí, Ivonne, vamos a dar esto más largo. No te digo exactamente cuándo porque apenas estamos haciendo la programación, ¿no? Okay. Vamos a ver qué urge ahorita. El de historia de la iglesia en México urge. Ese yo creo que para enero lo empiezo, porque si lo empiezo ahorita nos vamos a mochar. Hasta enero lo empezaré. ¿Sale pues? Ok, sí, gracias. Preguntas, comentarios, dudas, quejas. No me vayan a decir ahorita como queja, fue mucho material, porque eso ya se los advertí desde el principio, ¿eh? Esa queja ya no la admito. Lo reconozco y por eso mea culpa, máxima culpa, discúlpenme, pero era necesario en esta clase. Susana, adelante. Bueno, yo preguntar, bueno, he escuchado que a los evangelistas se les relaciona con cierto tipo de animal. Por ejemplo, tengo entendido que a Juan se le relaciona con un águila. Mi pregunta es, esa relación que se les ha dado a los evangelistas con los animales o bueno, con esos símbolos, ¿también viene de la tradición de los apóstoles o eso es nuevo o cuál es su sí viene como de la tradición apostólica, esta relación, y más que nada la relación es por cómo manejan la persona de Jesús. Mateo, a ver si mal no recuerdo, Mateo lo relacionan con el buey, porque por la fuerza del evangelio, la fuerza que tiene el evangelio y por la fuerza, la contundencia y y porque el buey era el objeto de los sacrificios, de muchos de los sacrificios en Jerusalén se hacían con un buey. Entonces, de ahí, Mateo es muy judío, es el evangelio más judío, es el evangelio más judaizante, perdón, la palabra exacta es el evangelio más judaizante, entonces de ahí que se le relaciona con el buey. El evangelio de Marcos se le relaciona con el león, porque comienza en el desierto y el león de Judá era el animal típico del desierto de Judá. Actualmente el león de Judá ya está extinto, desgraciadamente. A Lucas se le identifica con una figura humana o angelical porque es el que presenta más o el que juega más con la humanidad de Cristo. Y Cristo que humaniza al pobre, al desamparado y a la mujer sobre todo, a la mujer. Y en el caso de Juan, el águila, por la visión que tiene este evangelio,
Se podría decir que es el primer escrito teológico en la iglesia, porque es un evangelio súper teológico, y se dice que las águilas son los animales que más alto vuelan y que ven desde más larga distancia. Entonces, la visión que tiene este evangelio y la altura teológica que maneja es muy fuerte, de ahí que se le relaciona con el águila, más o menos. Y sí, el primero que los maneja me parece que fue San Jerónimo. Y San Jerónimo a su vez los toma de otros padres de la iglesia, pero el desgraciado nunca nos dijo de dónde. Fue un plagista. Fue un plagista ese San Jerónimo. Pero bueno, entre los padres de la iglesia se plagiaban unos a otros, así que la cuestión de los derechos de autores es algo muy nuevo, es algo del siglo pasado apenas. Entonces, cuando el mundo se volvió egoísta. En fin, tenías la mano levantada, María Luisa. Sí, bueno, es que básicamente era perdón. No, básicamente era la misma pregunta de Susana, pero bueno, acabo de encontrar que San Mateo se liga, o más bien se relaciona con un ángel o con un hombre, y San Lucas es con el buey, el león para San Marcos y el águila para San Juan. Pero sí, era la misma pregunta de... Ok. Voy a checar el dato, me comprometo a checar el dato, ok, para dárselos bien y bonito, ok. Gracias por el dato. Ajá. No hay de qué. Otra pregunta, lo que mencionabas de los cursos de Biblia, algo así, de Alejandro Almazán, ¿van a ser dentro del EFOCAT o van a ser aparte? Como mencioné, van a ser aparte, van a ser independientes. Obviamente procuraré ponerlos en día distinto a EFOCAT, desde luego. O sea, irán siendo en miércoles, jueves, algo así, esos cursos, esos talleres. ¿Sale? Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Bueno, yo creo que hay mucho material para leer, para meditar, para profundizar, y se los voy a ir mandando, y al final de todas las clases les voy a dar una amplísima bibliografía bíblica, para que en cuanto puedan busquen, descarguen o compren, vayan armando su biblioteca. Aquí en la biblioteca, digo, no es por presumir, no quiero presumir, pero toda esta sección son libros de Biblia, teología y demás. La sección que tengo enfrente ya son literaturas y demás, pero acá está, todo esto es teología, Biblia y todo eso. Entonces, de esto hice una selección y de ahí estoy basándome para dar mis clases y todo eso. Entonces, pues sí, hay una amplísima bibliografía. Pueden venir y tocarme y pedirme consultar libros. No los presto porque dicen que es tonto prestar un libro y más tonto devolverlo. Entonces, para no caer en tentaciones, no los presto, pero sí con mucho gusto presto mi estudio para que se vengan a leer un rato. Hay un silloncito ahí al lado, la cafetera siempre tiene café, entonces hasta se puede fumar ahí adentro si alguien tiene esa necesidad de leer, y su cigarrito, su cafecito, sus galletitas. Bueno, las galletitas ya las traen ustedes, ¿eh? Yo no tengo galletitas, yo no soy galletero. Pero en fin, pueden venir, tocarme, ay, déjame leer tal libro, claro que sí. Sacarle copias, bueno, nada más te lo llevas a sacar copias y me lo devuelves, ¿eh? Porque sí salen caritos. Y también les voy a compartir una biblioteca virtual. Digo virtual porque son libros digitales, más bien es una biblioteca digital de Biblia, o sea, que trae muchos textos de estudios bíblicos. Obviamente ya son estudios profesionales, o sea, ya son estudios de nivel, pero yo creo que ustedes ya pueden empezar a internarse en esos estudios de nivel. Yo creo que sí, porque además tienen ventajas. En la diócesis tienen sacerdotes y tienen laicos que estamos capacitados para ayudarles a adentrarse en esas lecturas. Si hubiera cosas que no entienden, saben que tienen a alguien cercano que les puede explicar, y que estamos además en la mejor de las disposiciones, empezando por el Padre Israel, por mí,
y por otros sacerdotes que con mucho gusto, el padre Salvador Quevedo viene ahorita a mi mente, aunque esté en Texcoco el padre Marcelino sería feliz en explicarles, el padre Luis de Jesús, el padre Ponchito, etcétera. Hay varios padres que tienen estudios, Paquito también, etcétera. Teo, el padre Teo. Entonces son sacerdotes que les ayudarían mucho. Entonces, pero ya váyanse metiendo también a alturas de nivel, de nivel. Muy bien. Pues muchísimas gracias, catequistas. Siendo las 9 en punto, nos retiramos. Recuerden, tienen una tarea pendiente ahí, les quedan unas semanas. Sigan con sus lecturas. Espero que ya hayan empezado y ya vayan marcando las que ya hicieron y empiecen como a sacar algunas ideas para luego hacer su Les encanta fumar. su texto. ¿Mande? No, fuma cigarro. Bien, entonces no se les olvide esa tareita de ir leyendo, hay que leer la Biblia. Ánimo, muchísimas gracias. Gracias, Poncho. Luego. Adiós. Bye. Gracias, gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches.